no se va la audición, dejen el llantén. Tenemos el don de Matusalén. No se va la audición, dejen el llantén. Tenemos el don de Matusalén. Cantando muy bajito, aquí está la cruzada. Muy pronto volveremos con más humoradas. Cantando sabrosito, no nos vamos nada. Muy pronto volveremos con más humoradas. Los lunes a las 8 son de Radio Rochela. La mamadera y gallo que entretiene a Venezuela. Si no hay gallo tapado en el marco legal, los lunes de Rochela siguen por este canal. Cantando sabrosito, no nos vamos nada. Muy pronto volveremos con más humoradas. La Rochela se queda para toda la vida. Es la única que tiene reelección indefinida. Porque lo que desea el pueblo de esta tierra es que siga el bochinche. La Rochela no se cierra. Cantando sabrosito, no nos vamos nada. Muy pronto volveremos con más humoradas. El buen humor cantando, con buen humor soñando, vamos por todas partes, risas desparramando. Por eso la cruzada, riendo a carcajadas, nos llena a todos de optimismo y buen humor, el buen humor. Rocheleros, lamentablemente, por ahora, los chistes que les contamos no fueron entendidos por el gobierno nacional. Es decir, nosotros, acá en Radio Rochela, no logramos hacer reír al poder. Ustedes se la gozaron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más estortillamiento de risas. No es tiempo de chalequear, ya vendrán nuevos chistes y el país tiene que enrochelearse humorísticamente hacia un destino mejor. Así que oigan esta labia, oigan este rochelero que les lanza esta cotorra para que por favor dejen el bochinche y depongan la mamadera de gallo, porque ya, en verdad, los objetivos cómicos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que lo logremos. Rocheleros, oigan este mensaje de pana y todo. Les agradecemos el vacilón, les agradecemos su sintonía los lunes y ese sentimiento hacia nosotros, ante el país y ante ustedes. Asumimos la responsabilidad de este movimiento de guachafita rochelera. Muchas gracias. El buen humor cantando, con buen humor soñando, vamos por todas partes, risas desparramando. Por eso la cruzada, riendo a carcajadas, nos llena a todos de optimismo y buen humor. ¡El buen humor! Hola amigos, buenas noches. Cuando son las 7 de la noche, hemos decidido hacer un encuentro con el presidente ejecutivo del Centro Corporativo 1BC y también director general de RCTV, doctor Marcel Granier, con la prensa, con nuestros aliados internacionales, con todos los corresponsales extranjeros que están acá en Caracas y por supuesto nuestros colegas de la prensa nacional. Gracias por estar acá, gracias por su solidaridad durante estos últimos días, en estas últimas horas que faltan para que se concrete la amenaza de cierre contra Radio Caracas Televisión. Vamos a comenzar con una exposición del doctor Marcel Granier y luego vamos a proceder con la ronda de preguntas y respuestas según la lista que ustedes mismos han hecho. Doctor. Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Me encuentro en este momento en nuestras instalaciones, acompañado de todos mis afectos, nuestros 3.000 trabajadores, nuestros periodistas, actores, productores, técnicos, gerentes, accionistas y mi familia. Y por supuesto, en compañía de los millones de venezolanos que desde sus hogares nos acompañan. Estamos a pocas horas del plazo impuesto por el Gobierno Nacional para cerrar a Radio Caracas Televisión, una decisión que la mayoría del país y del mundo califica de arbitraria, ilegal y motivada por razones de retaliación política. No hay en los tribunales del país ninguna causa interpuesta por el gobierno por violación de la ley contra Radio Caracas Televisión. ¿De qué se nos acusa? Se nos acusa de pensar con independencia, de ejercer un periodismo crítico, de llevar a la pantalla de televisión con sentido democrático y venezolano visiones y opiniones
distintas a las del gobierno, de creer en el pluralismo y la tolerancia, de rechazar el sectarismo y la exclusión, de llegar a toda Venezuela con la mejor señal de televisión, de ser dignos, como sabemos que son dignos los venezolanos que luchan por la libertad. Ayer recibimos las últimas encuestas de sintonía y preferencias de televisión. Somos, por mucho, el canal de televisión preferido por la gran mayoría de los venezolanos. En promedio, tenemos el 44% de la audiencia nacional. El canal que sigue a Radio Caracas Televisión tiene el 20%. Somos los primeros en noticias, en opinión, en diversión, en entretenimiento. Y lo hemos logrado a través de 53 años innovando y haciendo buena televisión. La televisión que ustedes se merecen. Somos los primeros gracias a ustedes, los televidentes, que nos han invitado soberanamente a sus hogares día tras día, noche tras noche. El honor de sabernos privilegiados por ustedes es lo que nos inspiró y nos inspira para no defraudarlos y nos hizo asumir el riesgo de perderlo todo antes de perder el respeto de ustedes. Ese es nuestro gran tesoro. Esta noche, por la fuerza y de forma arbitraria, el gobierno, en un claro ejercicio de abuso de poder, le arrebata a Venezuela el derecho a seguir viéndonos y a nosotros lo que nos hemos ganado legítimamente, con trabajo honrado, talento, dedicación, disciplina y mucho amor por nuestro país y por nuestra gente. Los incapaces de construir tienen que arrebatarnos lo que nosotros construimos. La verdad es que nada de lo que somos nos lo podrán quitar. Nuestras convicciones se mantienen, nuestra moral está en alto, nuestra experiencia y trayectoria nadie nos la puede arrebatar. No vendimos nuestra línea editorial, reafirmamos nuestro carácter democrático, civilista e independiente y lo hicimos siguiendo el ejemplo de nuestro fundador William H. Phelps, defender a Radio Caracas Televisión sin traicionar a Venezuela. Debo expresar mi profunda admiración por los trabajadores de Radio Caracas Televisión y por sus accionistas. Me siento honrado de trabajar para ellos. Formamos juntos un equipo al que no pudieron ni podrán doblegar, a pesar de las amenazas públicas y privadas, los chantajes, las humillaciones y las mentiras a que hemos sido sometidos. Tampoco pudieron doblegar la nobleza de los venezolanos que recuperaron su derecho a la protesta a pesar de tantas provocaciones, ataques y amenazas. Esta decisión del gobierno nacional, que perjudica a más del 80% de los venezolanos, ha generado el rechazo del mundo entero y daña a miles de familias venezolanas. Queda al descubierto el carácter abusador, arbitrario y autocrático del gobierno de Chávez, un gobierno que le tiene miedo al pensamiento libre, le tiene miedo a la opinión, le tiene miedo a la crítica, le tiene miedo a la fiscalización y supervisación de sus ciudadanos, le tiene miedo a la inteligencia, a la capacidad, a la independencia y a la libertad, le tiene miedo al pueblo. Esta decisión está dictada sin duda alguna por el miedo y sustentada en el abuso de poder. Y el abuso de poder es la principal fuente de maldad y corrupción moral que existe. Con este cierre de Radio Caracas Televisión, los venezolanos confirman sus temores. El gobierno vence, pero no convence. Será la suya una victoria pírrica, porque pierde más de lo que él cree que gana. Pierde reconocimiento internacional y pierde el respeto de su pueblo. También ha quedado demostrado el sometimiento de los poderes públicos a la voluntad del presidente y su abusiva concentración de poder. El Tribunal Supremo de Justicia ha actuado de acuerdo a las instrucciones recibidas del presidente, de manera pública y notoria. La vía legal era y es la única que tenemos. La transitamos confiando en una reserva moral que hasta ahora no ha podido surgir, porque las presiones del poder han sido descaradas. Las medidas de persecución en contra de Radio Caracas Televisión
ni siquiera cuidaron las formas legales. No solo nos han negado nuestro derecho a transmitir en forma gratuita para todos los venezolanos, sino que han secuestrado, además, de manera inconstitucional nuestros equipos. Al mismo tiempo, se dictaron medidas que inexplicablemente privilegian a otros y discriminan contra Radio Caracas Televisión. Medidas que lucen mercantilistas y que parecen proteger turbias complicidades y negociados que todos los venezolanos conocen. Sabemos lo que nos pretenden quitar y no es Venezuela la que se beneficia. La integridad de todos nosotros, de cada uno de los miles de trabajadores de Radio Caracas Televisión, está ahora en manos de los venezolanos, como único resguardo frente a un gobierno que no tiene recato alguno en atropellar los derechos humanos. Así lo han denunciado numerosos organismos internacionales que se ocupan de su protección y de castigar su violación. La justicia que nos ha sido negada en Venezuela será reconocida internacionalmente. La historia ha demostrado una y otra vez que los atropellos, tarde o temprano, se pagan. Sacar a Radio Caracas Televisión del aire es una cosa, pero el gobierno nunca podrá borrarnos del corazón de los venezolanos. Nunca. ¿Qué es lo que sigue ahora? Nada distinto a lo que pensamos y hacemos hoy. Mañana vendremos a trabajar como siempre, pero ustedes no podrán verlo. Seguiremos luchando con firmeza y convicción por la libertad y la democracia, ejerciendo un periodismo independiente y crítico y llevando diversión a los venezolanos. Si nos niegan la pantalla, llevaremos a la calle nuestro oficio y estaremos donde sea necesario, donde Venezuela nos necesite. Nos reorganizaremos y seguiremos trabajando. Vamos a continuar por los cauces legales y democráticos aquí y en todo el mundo la lucha por Radio Caracas Televisión y por los valores de libertad y convivencia que ella representa. Se inicia una lucha no violenta, pero activa, muy activa. La lucha por la libertad de expresión en Venezuela debe ser una lucha de cada ciudadano. Hoy nos arrebatan una opción de información y entretenimiento. No avanzamos hacia el socialismo, llegamos al totalitarismo. Pero nuestro país sueña con ser alegre, libre, democrático, vivo. La lucha que nos queda por delante debe unirnos. Mi compromiso es con los trabajadores de Radio Caracas Televisión y con el futuro del país. A cada uno de mis compañeros y a cada uno de nuestros televidentes le expreso mi admiración, mi gratitud, el honor que siento de ser parte de aquellos venezolanos que defendemos el derecho a pensar distinto, a elegir entre diversas opciones y a creer en un futuro mejor para nuestros hijos. Los venezolanos no hemos comenzado todavía a construir un mejor país para ellos, pero en Radio Caracas Televisión tenemos la inmensa satisfacción de fomentar los valores legítimos de libertad, democracia, tolerancia, convivencia y dignidad que hoy nos sostienen. Radio Caracas Televisión es el amigo que siempre estará presente, pero es más, mucho más que eso. Es el amigo por quien luchar y que lucha por nosotros. Radio Caracas Televisión es un símbolo de dignidad para una generación entera de venezolanos que va a luchar por la democracia y la libertad. Con ellos regresaremos. Tenemos con qué y tenemos por qué. Por Venezuela siempre. Muchas gracias. Gracias, doctor Granier. Vamos a comenzar entonces con las preguntas. Vamos a alternar a medios nacionales e internacionales. Todos van a tener la posibilidad de preguntar. Les agradecemos, aunque sea máximo un minuto, para formular su pregunta. Vamos a comenzar con el colega Andrés Gil, de RCN, acreditado en el Palacio de Nariño, en Colombia. Andrés, ahí tienen el micrófono para la pregunta. Señor Granier, buenas noches.
Usted nos ha dicho a los periodistas que vinimos del exterior que confía en un acto de sensatez del presidente Chávez, pues que pueda revertir esta medida. ¿Tiene usted en este momento, cuando faltan menos de 5 horas, algún indicio de que Radio Caracas Televisión pueda seguir funcionando normalmente? No tengo ningún indicio. Durante 5 meses el presidente de la República se ha negado a recibir a todas las personas que quisieron plantearle este problema. Ok, vamos a seguir con la compañera Mardolex de la PRIN de Radio Caracas Radio. Buenas noches, doctor Granier. Yo quisiera saber cómo va a ser el protocolo para desconectar el canal, en vista de que había realizado una reunión anteriormente con los técnicos de Conatel y tras la sentencia del pasado viernes, a esta hora no se sabe realmente cómo va a ser ese proceso. Quiero saber si ustedes tienen conocimiento al respecto. Y también se ha dicho que el canal va a tener la opción de salir por cable. ¿Esto es cierto en vista que van a seguir trabajando a partir del lunes? Varias preguntas. Desde hace algún tiempo se preparó el protocolo para cumplir con la decisión del Gobierno Nacional de apagar los transmisores a las 11 horas 59 minutos y 59 segundos del día de hoy. Tratamos de hacer contacto con el Gobierno para coordinar ese procedimiento, donde la orden que había dado el presidente era que a las 12 de la noche los transmisores debían estar apagados. Después de muchos esfuerzos logramos conversar con funcionarios del Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y se celebró una reunión con personal nuestro de alto nivel y personal del Ministerio el viernes a las 2 de la tarde. Ahí se convino en el procedimiento que se seguiría para apagar los transmisores a la medianoche. Sorpresivamente, a las 8 de la noche, estando invitado a un programa de Globovisión, fui informado de una decisión que había tomado el Tribunal Supremo de Justicia sobre un recurso introducido en ese mismo día, en el cual se nos privaba, se nos arrebataban nuestros transmisores y se ponían a la disposición de las Fuerzas Armadas. De manera que en este momento existe una gran confusión sobre el tema, porque se convino en un protocolo para apagar todos los transmisores a las 2 de la tarde del viernes, y luego a las 8 de la noche, cuando ya no había tiempo para hacer consultas con nadie ni apelar de la decisión, el Tribunal Supremo de Justicia produjo una decisión que nos obliga a mantener prendidos los transmisores. No se sabe quién va a operar esos transmisores todavía, si nuestro personal o si el gobierno va a poner un personal a disposición. Mi deseo es que se cumplan las órdenes del gobierno a cabalidad, que nosotros, tal y como lo exigió arbitrariamente el presidente de la República, apaguemos los transmisores a las 12 de la noche y que a partir de ese momento, a pesar de que la sentencia, que la decisión del tribunal es ilegal, es inconstitucional, esos mismos transmisores pasen a prestar servicio al nuevo canal con el cual el gobierno pretende sustituir a Radio Caracas Televisión. Mi deseo es que la gente pueda comparar a la mayor brevedad posible, en la mayor cantidad de territorio nacional, lo que Radio Caracas Televisión hacía con lo que el gobierno pretende poner en su lugar. El diario La Vanguardia de Barcelona, de España, Joaquín Ibar. Doctor Granier, buenas noches. Yo esta semana he tenido la paciencia, porque empezaba muy tarde, de ver algunos informativos de Venevisión. Puedo decirle que al ver estos informativos, si se les puede considerar así, Venezolana de Televisión y Telesur parecen emisoras de oposición, ¿no?, comparado con Venevisión. ¿Usted cree que el contenido de estos informativos puede explicar que ayer se otorgara 5 años más de concesión a Venevisión? Y usted también ha hablado de turbias complicidades. ¿Usted cree que el señor Gustavo Cisneros es cómplice del gobierno de Hugo Chávez? Con respecto a la segunda parte de la pregunta, creo que a quien se le debería preguntar es al señor Cisneros. Él se ha reunido en múltiples oportunidades con el presidente Chávez, incluso con la mediación del expresidente norteamericano Jimmy Carter. Con respecto a la primera parte de la pregunta, sí creo que la línea editorial de un medio y la cantidad de publicidad que recibe del gobierno nacional
tienen mucho que ver con la renovación del permiso. La Constitución venezolana garantiza la igualdad de todos y prohíbe la discriminación por cualquier razón que sea. La Ley Orgánica de Telecomunicaciones exige que los concesionarios sean tratados con igualdad. Venevisión, Venezolana de Televisión, Radio Caracas Televisión y más de 150 estaciones de radio, estamos en exactamente la misma situación jurídica. Como usted se imaginará, a mí también me resulta difícil entender por qué unos reciben un trato y otros recibimos un trato discriminatorio, contrario, que busca destruir una de las principales fuentes de información y entretenimiento del país. De Globovisión, Gabriela Matute. Buenas noches, doctor Daniel. Dos preguntas. La primera con respecto a, hablando a nivel jurídico, de la decisión emanada del tribunal el día viernes con respecto a los equipos de Radio Caracas Televisión. ¿Se siente un precedente a nivel jurídico en Venezuela en torno a lo que es la propiedad privada? Y la otra pregunta es, muchos venezolanos están preguntando a esta hora, ¿qué va a pasar con las transmisiones de Radio Caracas Televisión? Si va a poder salir por cable o no. Gracias. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia, en mi opinión, es gravísima y destruye por completo la idea de propiedad privada que tenemos. Unos ciudadanos se presentan ante el Tribunal Supremo de Justicia, demandan a un funcionario público que no tiene nada que ver con la propiedad de nuestros bienes y entre ellos se ponen de acuerdo para repartirse nuestros bienes sin compensación. Lo mismo le puede pasar a cualquiera de nosotros con su casa, con su automóvil, con su fábrica, con sus corotos. De hecho, me pasó a mí con mi casa. De manera que sí creo que el concepto de propiedad cambia con esa sentencia y sienta un precedente gravísimo, lo cual explica por qué hay tan poca confianza para invertir en nuestro país. Y sorprende que la medida afecte a probablemente la única empresa que en Venezuela durante este gobierno ha triplicado el empleo y ha triplicado la inversión. Con respecto a su segunda pregunta de si saldremos por cable o no, nosotros vamos a explorar todas las posibilidades para preservar esta empresa, para preservar esta fuente de trabajo, para preservar esta fuente de entrenamiento y capacitación que el año pasado sirvió a más de 5.000 alumnos. Estamos encontrando muchos obstáculos, porque a pesar de que el gobierno ha sugerido que hagamos cable o satélite, a conciencia de que esas son actividades que en su conjunto, todas las empresas que hacen cable en Venezuela no emplean ni una remota parte del número de personas que empleamos nosotros. Pero a pesar de que han venido diciendo eso, también han estado presionando a las empresas de cable y de satélite para que nos saquen del aire. De manera que en este momento no sabemos cuál va a ser nuestra situación, sabemos que existen muchas presiones por parte del gobierno contra las empresas de cable y satélite para que nos saquen del cable también. De manera que lo que estamos observando en este momento es un ensañamiento contra la empresa, contra sus trabajadores, contra sus accionistas, contra sus bienes, contra su capacidad de generar trabajo, contra su capacidad de generar capacitación y formación de personal. En los próximos días sabremos qué es lo que será posible y qué es lo que no será posible, porque creo que todos estamos conscientes de que en este país el ciudadano presidente de la República hace exactamente lo que le da la gana, cuando le da la gana y cómo le da la gana. De la Agencia Internacional de Noticias Associated Press, Fabiola Sánchez. Buenas noches, doctor Ranier. Quería saber si en las últimas horas algún funcionario, miembro del gobierno, ha tenido algún tipo de contacto con los directivos, con RCTV. También usted insiste que ustedes esperan que a nivel internacional logren alguna respuesta. ¿Ustedes piensan acudir a otra instancia internacional, además de la Comisión Interamericana? Y es indudable que al salir del aire hoy RCTV queda económicamente muy difícil. ¿Por cuánto tiempo cree usted que usted puede mantener un plantel de 3.000 trabajadores sin tener fuentes directas de ingresos? Gracias. No hemos recibido ningún contacto de parte del gobierno nacional, ni en el día de hoy ni en los días pasados, y el gobierno se ha negado de una manera sistemática a conversar con todos los organismos, con todas las personas,
con todas las instituciones que han tratado de propiciar un diálogo que evitara esta medida tan dañina para todos los venezolanos, tan dañina para el país, tan dañina para nuestros trabajadores. Pero eso ha sido imposible. Ni la Iglesia, ni la Asociación Internacional de Radiodifusores, ni las organizaciones de defensa de los derechos humanos han tenido acceso al gobierno. Como les digo, esas son decisiones que por lo visto se toman en solitario por una sola persona, atendiendo a los intereses de esa persona. Con respecto a cuánto podemos resistir, mire, depende del acoso. Estamos viendo un acoso inclemente en todos los frentes, con amenazas de todo tipo, en lo personal, en lo físico, en lo familiar, en lo económico, en lo jurídico. Lo que sí puedo garantizar es que en el peor de los casos, en el peor de los escenarios, nosotros responderemos por el último bolívar que le corresponda a nuestros trabajadores. De Coavisa de Ecuador, Félix Narváez. Doctor, buenas noches, muchísimas gracias. Dentro del trabajo periodístico hoy hubo la oportunidad de conversar, entrevistarle al señor William Lara, ministro de Comunicación de acá de Venezuela, y nos dijo una cosa que me llamó la atención y que me permito ponerle a su consideración y plantearle como pregunta. Él dice que el gobierno venezolano está dispuesto a comprar esta empresa y que solamente se trata, según él, casi textual, de una especie de custodia que entra el gobierno venezolano solamente por 2 años de esta organización. Una pregunta. La otra, y con todo respeto, ¿por qué habla usted de un ensañamiento? Más bien, ¿a qué atribuye ese ensañamiento del gobierno con esta organización? Gracias. Perdone, es que no entendí muy bien la pregunta. ¿El ministro Lara quiere comprar la empresa? Eso nos dijo, yo tengo grabado eso. ¿Y para qué quiere comprar la empresa? No sé para qué, pero lo quiere comprar. ¿Y que le ponga precio? ¿A título personal? Tengo entendido que ¿O tiene socios para eso? Tengo entendido que a nombre del gobierno. Me interesa saber si es que esto está en venta. ¿Tiene la partida presupuestaria para hacer esa compra? Habría que preguntarle al señor, pero a mí me interesa saber su respuesta frente a eso. Nosotros no estamos en venta. Entiendo que nosotros no estamos en venta. Una línea editorial no está en venta. ¿Y la segunda pregunta? La segunda pregunta, que de alguna forma va conectada con la primera, ¿a qué atribuye usted este ensañamiento del gobierno con su organización? Que le tienen miedo al pensamiento, le tienen miedo a la opinión libre, le tienen miedo al debate, le tienen miedo a la gente. No soportan que nadie los contradiga y creen que eso se puede comprar. Ok, del diario El Carabobeño de Amelis Díaz. Se ha señalado que la lucha continúa. ¿Cuáles son los caminos legales para recuperar los equipos que le fueron cedidos a la nueva televisora? Y dado el presidente, nos los recordaba en estos días Alberto Federico Rabel, que a ellos les confiscaron unos equipos de microondas y hasta la fecha no se los han devuelto y tampoco le han hecho un pago para resarcir la toma de esos equipos, la confiscación de esos equipos. No tengo respuesta porque el procedimiento de cogerse los bienes es absolutamente inconstitucional e ilegal, de manera que no tengo respuesta, ni la tiene nadie, porque eso es simplemente un robo a mano armada, además. No sabemos por cuánto tiempo, no sabemos si nos van a pagar o no nos van a pagar, no sabemos en qué estado nos van a devolver los equipos ni cuándo nos los van a devolver. Con respecto a una pregunta que se me había quedado, que me había quedado pendiente, y es a cómo vamos a encarar nuestra defensa. Yo pienso seguir insistiendo en los tribunales venezolanos, porque aquí es donde vivimos y aquí es donde tenemos que hacer nuestra vida. Ya sabemos que podemos esperar muy poco de ellos, lamentablemente, y aunque algunas personas se molestan mucho cuando yo lo digo, yo comprendo a esos jueces. Yo comprendo lo que deben sentir cuando piensan que el presidente de la República los puede humillar públicamente en una cadena nacional de televisión sin que ellos tengan derecho a réplica,
sin que ellos tengan derecho a defenderse, pudiendo ser despedidos de sus cargos y que le pase lo que le pasó a todos los trabajadores que han despedido y no les pagan sus prestaciones sociales, les roban sus ahorros, los persiguen, les quitan sus casas, les quitan las escuelas de sus niños. De manera que yo los entiendo. Por eso insisto en los tribunales nacionales. Pero también tenemos la instancia internacional. Nosotros en este momento tenemos una acción en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que va bien, y tenemos un caso que iniciamos hace 5 años en la misma Comisión Interamericana, y que la Comisión, después de comprobar las múltiples violaciones a la libertad de expresión y a los derechos de nuestros trabajadores, resolvió demandar al Estado venezolano. En este momento, el gobierno venezolano está demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por sus violaciones a los derechos humanos, a la libertad de expresión y al trabajo libre de nuestros trabajadores, especialmente de nuestros periodistas. El caso, como recordarán ustedes, empezó por una agresión física contra Luisiana Ríos, hace ya muchos años. Yo tengo fe en la justicia y tengo confianza en ella. Sé que es lenta, sé que toma tiempo, sé que está sometida a muchas presiones, pero tengo confianza y tengo la voluntad de seguir luchando por los derechos de nuestra empresa, de nuestros trabajadores, de nuestra gente, de nuestro público y de todos los venezolanos, porque todos tenemos derecho a vivir en libertad y en dignidad, que se respete nuestro derecho a trabajar honestamente como se hace en esta casa, y por eso insistiremos en eso. También creo que dedicaré parte de mi tiempo a la lucha por los derechos humanos, bien sea apoyando organizaciones ya existentes de defensa de derechos humanos o contribuyendo a la creación de nuevas instituciones. Venezuela ha retrocedido monstruosamente en el terreno de los derechos humanos y vemos cómo el gobierno se burla todos los días de los venezolanos. La inseguridad se ha cuadruplicado en Venezuela y la impunidad es absoluta, la criminalidad opera con absoluta libertad. Ningún venezolano sale a la calle ningún día sin temor a que le pase algo a él o a su familia. Eso tiene que cesar. Y la única manera de ayudar a que eso cambie es contribuyendo con las organizaciones de defensa de derechos humanos a denunciar eso, a hacer propuestas para luchar contra eso y a tratar de concretar propuestas que acaben con esa impunidad tan horrenda y con esa inseguridad ya consustancial que ha creado este gobierno con sus políticas. El diario El Mundo de Venezuela, Jesús Hurtado. 2 preguntitas muy rápidas, doctor. La primera, dado la ambigüedad de la sentencia del Tribunal Supremo, ¿está también dentro de los equipos que pueden ser tomados esta sede? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, en caso tal de que puedan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dar un fallo a favor de ustedes, ¿piensa o tiene confianza de que el gobierno vaya a tomar en cuenta ese fallo, tomando en cuenta, valga la redundancia, que el gobierno ha expresado la posibilidad de salirse de la OEA? El salirse de la OEA no exime al gobierno de cumplir con las obligaciones que tiene en la Constitución Nacional y en los tratados que Venezuela ha suscrito, ni en estar obligada a cumplir, a acatar las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Venezuela es firmante del Pacto de San José, del Tratado Interamericano de Derechos Humanos. Esas normas, las normas que contiene ese tratado para la defensa de los derechos humanos fueron incorporadas a la Constitución Nacional actualmente vigente, de manera que obligan al Estado venezolano a su cumplimiento. El retirarse de la OEA puede ser un gesto, como retirarse del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial o del Grupo Andino o del G3, pero no tiene ninguna consecuencia sobre las sentencias que dicte la Corte Interamericana o las medidas que dicte la Corte Interamericana, las cuales el gobierno está obligado a cumplir. Por otro lado, usted sabe, todos sabemos, que el gobierno hace lo que le da la gana
De manera que también estamos expuestos a esa arbitrariedad. De Unión Radio, María José Ramírez. Buenas noches. Mi pregunta va dirigida. En el día de hoy nosotros conversamos acá en la sede de Radio Caracas Televisión con el expresidente de la CID, Alejandro Quiroz Quesada, y él aseguraba que en el caso de Perú, cuando se cerró Frecuencia Latina, esto fue un punto de quiebre para lo que fue el gobierno de Fujimori y tuvo pues un costo político. ¿Usted considera que esto tendría un costo político, tomando en cuenta que en el día de ayer, en lo que fue esa manifestación del Sirenazo, lugares donde nunca pues o habían sido símbolo de lo que es el chavismo, como el 23 de enero, Catia, Petare, zonas muy populares de Caracas, se evidenció que estos sectores pues no están de acuerdo con la medida del presidente? Y mi segunda pregunta está orientada, un mensaje a las personas que se encuentran en la calle en este momento. Vimos que en la sede de Conatel pues se presentó un altercado. ¿Qué llamado le hace tanto a las autoridades como a estas personas que se encuentran protestando en la calle? Un sabio presidente de Venezuela que vivió tiempos también muy difíciles de tránsito de una dictadura de más de 30 años a un régimen de libertades, el general Eleazar López Contreras, quien por cierto, después que asumió la presidencia, más nunca vistió el uniforme militar, decía y recomendaba calma y cordura en estas circunstancias. Yo entiendo la indignación que sienten los manifestantes ante el atropello que se está cometiendo, ante la degradación de los tribunales, del derecho y de la justicia que están viendo, ante la indignidad de lo que está pasando. Pero no caigan en provocaciones, no caigan en provocaciones, porque el gobierno está buscando el pretexto para salirse, para cambiar el foco de atención de lo que está pasando. Y en ocasiones anteriores ha tenido éxito con esa política de distraer la atención. Por eso hemos visto esas gigantescas movilizaciones militares en estos días sin ninguna justificación. Nunca hemos visto una movilización contra el AMPA, nunca hemos visto una movilización contra el narcotráfico, nunca hemos visto una movilización para acabar con el horror que son las cárceles venezolanas, nunca hemos visto una movilización para acabar con los niños en la calle y resolver ese problema. Las movilizaciones del gobierno las vemos para acallar el ejercicio del derecho a protesta que tiene todo ciudadano. Entonces debemos ejercer ese derecho con prudencia, con cuidado, sin incurrir ni caer en las provocaciones, porque es hacerles el juego. Yo sé que hacer una resistencia a un régimen que se ha quitado la careta y que ha expuesto ya toda su verdad abusadora, arbitraria, autocrática, totalitaria, es difícil. Tenemos que encontrar la manera de hacerlo y vamos a encontrarla. En Notitarde, Janet Yuca. Buenas noches, doctor Danet. Una aclaratoria. Usted dijo que, hace rato dijo que la justicia en Venezuela es lenta y sabe que es lenta para funcionar y que va a continuar a otros niveles. Por favor, sea claro, específico, qué otras acciones se pueden hacer a nivel internacional que surtan efecto. Y para retomar la pregunta de mi compañero del Mundo, ¿qué va a pasar con la sede de Bárcenas? A las 12 de la noche va a quedar gente en el canal, se van a ir. ¿Qué va a pasar a las 12:01? Gracias. Con respecto a las acciones, continúa la acción de nulidad que intentamos ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Estamos conscientes del estudio que hicieron unos académicos sobre el resultado de esas decisiones. De 6.000 decisiones que analizaron estos profesionales, encontraron que solamente en 6 se había decidido en contra de los intereses del gobierno. Insisto, yo pienso que nosotros podemos ser la 7ª. Tenemos con qué y tenemos por qué. Tenemos también un procedimiento que hemos iniciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tenemos el juicio que se abre contra el gobierno de Venezuela en la Corte Interamericana, en el cual nos vamos a hacer parte, ya que afecta a 148 trabajadores nuestros que han sido agredidos y también afecta nuestras instalaciones,
nuestra frecuencia y todas las formas indirectas de reprimir la libertad de expresión que ha utilizado el gobierno. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? La sede del canal, si nos quedamos acá. Esta noche, pues muchos nos quedaremos después de las 12 de la noche, no es que lo hagamos todos los días, pero la ocasión lo amerita. Mañana estaremos aquí, como de costumbre, temprano en nuestras labores. Tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que pensar, tenemos que rediseñar todo nuestro proyecto, tenemos que buscar fórmulas para seguir trabajando, tenemos que buscar fórmulas para recuperar lo que ilícitamente se nos ha quitado, de manera que tenemos mucho trabajo que hacer. De manera que a los compañeros trabajadores les recuerdo que mañana, aunque sea lunes de Pentecostés, es día de trabajo y tenemos mucho que hacer. Olga Navarro, de Últimas Noticias. Buenas noches. Yo quería saber si ustedes tienen, doctor Garnier, alguna información de que para esta noche habrá una cadena antes que ustedes terminen su transmisión. Y por la otra parte, usted señalaba en su discurso que ustedes continuarán en la calle a partir de mañana mismo, ¿ok? Por ejemplo, yo quisiera saber, mis compañeros reporteros, ellos igual van a salir a la calle, qué tipo de programación, ¿ustedes tienen algún tipo de venta de su programación a nivel internacional? Tengo entendido que sí, van a seguir grabándose las novelas, ustedes tienen el Centro Internacional de Noticias, ¿cómo va a quedar eso? Bueno, empezando por las cadenas, yo reto a cualquiera de los presentes o de los que nos está viendo que adivine en qué momento va a ser el presidente una cadena. Todos sabemos la arbitrariedad y el absurdo con el que se ha llegado a las cadenas nacionales, donde hasta la espalda del presidente hemos tenido que ver durante 15 minutos, o su cumpleaños en su querido pueblo de Sabaneta de Barinas. De manera que nadie en Venezuela sabe en qué momento se le va a ocurrir al señor ciudadano presidente de la República interrumpir la programación de todas las estaciones de radio y de todas las estaciones de televisión para hacer una cadena. Todavía recuerdo una que tuve que escuchar por radio cuando el Topo estaba haciendo el túnel que traía desde el ferrocarril de los Valles del Tuy. Eso, en televisión por lo menos uno veía el Topo trabajando, en radio se imaginarán lo que es. Pero de eso nunca hay noticia previa, nunca se sabe cuándo van a hacer. De manera que de repente en este momento el presidente resuelve entrar en cadena, como hizo ayer, como hizo antier y como hizo trasantier y como ha hecho durante varios centenares de días a lo largo de su gobierno. Porque lamentablemente el ciudadano presidente le dedica mucho tiempo a hablar y poco tiempo a hacer. Si él utilizara todo el tiempo que ha empleado en las cadenas o en los aló presidente o en los discursos y en las arengas a trabajar, ustedes se imaginan la cantidad de problemas del país que pudiesen estar resueltos. Preguntaba Olga también de los reporteros en la calle y la grabación de las novelas, doctor. Mire, tenemos que seguir trabajando mientras encontramos qué es lo que vamos a hacer. Como les he dicho, no quiero que nos llamemos engaño. El gobierno está haciendo lo que le da la gana, cuando le da la gana y como le da la gana. En días pasados amenazó a la industria cigarrillera no solamente con cerrarla, sino con acabar con todos los cultivos de tabaco, e invitó a los venezolanos a que importaran cigarrillos. Canal N de Perú, Renzo Macei. Doctor Garnier, buenas noches. Están escuchando y viendo en Lima, Perú, en estos momentos. En estos 5 días que he estado en Caracas, RCTV ha recibido muestras de respaldo de diversos sectores nacionales e internacionales. Sin embargo, algunos organismos no han sido tan enérgicos o firmes. Me refiero a la OEA. ¿Cómo ha tomado usted
como director general de RCTV, que el secretario general de la OEA no haya sido tan firme y contundente en un pronunciamiento? ¿O es que acaso la amenaza del gobierno de Hugo Chávez de retirarse de este organismo ha pesado tanto? Gracias. Eso habría que preguntárselo al doctor Insulza, ¿no? Yo le recuerdo algo, la primera declaración condenando la medida arbitraria de cierre de Radio Caracas vino del secretario general de la Organización de Estados Americanos. De manera que yo tengo muchos motivos para estar agradecido con él, porque no conociéndolo, él de una manera muy clara planteó el atropello que se estaba cometiendo, la ilegalidad, cómo no se estaban siguiendo ninguno de los principios jurídicos más elementales, como son el derecho a un debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, la legalidad, el uso legítimo del poder, etcétera. Por lo demás, la OEA no tiene por qué pronunciarse. Recuérdense que la OEA es una organización de estados y las decisiones se toman por mecanismos muy complicados. Hemos recibido mucho apoyo de todos los organismos de la Organización de Estados Americanos que están vinculados a la defensa de los derechos humanos o a todos los instrumentos del Tratado Interamericano de Derechos Humanos. Hemos recibido mucho respaldo de organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, de defensa de la libertad de expresión. Hemos recibido el respaldo de parlamentos de países tan importantes como los Estados Unidos de América, la Unión Europea, la República de Chile. Hemos recibido el apoyo de la Iglesia, hemos recibido el apoyo de los sindicatos, hemos recibido el apoyo de todos los periodistas del país, de todas las organizaciones que los agrupan, de manera que apoyos no nos han faltado. A mí me falta tiempo en mi vida para agradecerle a toda la gente que nos ha ayudado y nos ha apoyado. Ahora, frente a la terquedad, frente a la ruindad, frente al empecinamiento y el deseo de destruir, es muy difícil argumentar. Y por eso yo le temo tanto a los regímenes totalitarios, porque las dictaduras, malas y rechazables como son, terminan, pero los regímenes totalitarios terminan destruyendo. Y eso es lo que nosotros debemos tratar de evitar. Por eso tenemos que hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para contener el avance de esta dictadura, para hacerle cada vez más difícil el tránsito hacia el totalitarismo, para no caer en el horror en el que han caído países como Cuba, o como Zimbabue, o como Bielorrusia, o como Corea del Norte, o como la Alemania nazi, o como todos los países que fueron destruidos por el impacto, por el efecto, por la locura de esos totalitarismos en tantas guerras que han asolado a la humanidad. Del diario Tal Cual, Patricia Carembol. Buenas tardes. Quisiera conocer si están planteados cuáles van a ser los argumentos jurídicos con los que RCTV va a defender la renovación de la concesión de ser así y el retiro de los equipos. Sé que la pregunta fue hecha ya por una periodista, pero quisiera precisar un poco cuáles van a ser esos argumentos jurídicos con los que ustedes van a comenzar este nuevo periodo de defensa. Nosotros tenemos el derecho indubitable, legal, garantizado en la Constitución de operar hasta el 12 de junio del año 2022. Nosotros tenemos el derecho a ser tratados de buena fe. Durante los últimos 10 años nosotros hemos triplicado el empleo en esta empresa. Durante los últimos 10 años nosotros hemos triplicado nuestra inversión en activos. Durante los últimos 10 años nosotros hemos duplicado las horas de producción que realizamos. Durante los últimos 10 años nosotros hemos desarrollado la escuela más importante de capacitación de personal que existe en Venezuela. Solamente el año pasado tuvimos 5.000 alumnos. 70% de nuestro personal tomó en promedio 4 cursos en la academia. Nosotros tenemos derecho a ser tratados de buena fe porque nosotros hemos actuado de buena fe. Nosotros hemos tenido confianza en el país, nosotros hemos luchado por el país, nosotros hemos apostado por el país. Nosotros tenemos el derecho a ser tratados con igualdad. Si a Venevisión y a Venezolana de Televisión se les renovaron las concesiones, con mucha más razón a nosotros, que hemos hecho mucho más inversiones, que hemos empleado mucho más gente, que hemos capacitado mucho más personal y que hemos producido mucho más programas venezolanos.
Nosotros tenemos derecho a que se respete la propiedad de los bienes que hemos adquirido legítimamente, con el fruto del esfuerzo de 5 generaciones de accionistas que han pasado por esta empresa. Nosotros tenemos derecho a procesos limpios, no a procesos amañados. Nosotros tenemos derecho a ser tratados de acuerdo a la ley. Y nosotros tenemos derecho a que se nos respete como personas, como seres humanos, como periodistas, como artistas, como trabajadores. No puede ser que en las ruedas de prensa oficiales, donde todos tenemos derecho a concurrir porque es información que nos afecta a todos, se limite el acceso a los medios privados de información. No puede ser, eso es ilegal. Entonces vamos a luchar por todos esos derechos. Que la justicia es lenta, yo lo sé. Que la justicia en Venezuela está sometida a las amenazas y a las ofensas y a las agresiones del presidente de la República, yo lo sé y usted lo sabe, porque con ver cualquiera de las innumerables cadenas que el señor presidente hace, lo podemos constatar. Pero vamos a luchar por nuestros derechos. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia es una decisión ilegal, inconstitucional, viola derechos constitucionales de esta empresa. La decisión del CONATEL es ilegal, es discriminatoria. Entre otras cosas, ni siquiera estamos hoy a 27 de mayo del 2007. Para el 12 de junio del 2002, el Ministerio debía haber transformado todos los títulos de todos los concesionarios de radio y televisión. Esta es la fecha en que solo lo ha hecho para Venevisión y Venezolana de Televisión. ¿Qué tienen ellos que no tienen el resto de los venezolanos? ¿Qué privilegio tienen ellos que no tenemos los demás venezolanos? El Noticiero Digital, José Luis Ávila. Doctor Garnier, usted dice que a partir de mañana van a continuar trabajando, va a continuar la programación, de alguna manera van a seguir produciendo los programas. Quería saber qué va a pasar con los equipos, si esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia temporalmente puede permitirle a la nueva televisora quitarle los equipos, de qué manera van a poder continuar, si les pueden quitar parte de esa infraestructura y de esa tecnología que ustedes necesitan para operar. Y en segundo lugar quería saber, usted dice que va a seguir insistiendo en los tribunales nacionales. Esta lucha o este ataque en contra de Radio Caracas Televisión se ha personalizado en usted. En esta nueva etapa que se va a emprender a partir de mañana, ¿usted ha contemplado la posibilidad de retirarse? Gracias. No creo que se haya personalizado en mí, porque si se hubiese personalizado en mí, cuando yo ofrecí mi renuncia, la hubiesen aceptado y hubiesen salvado 3.000 puestos de trabajo, más 5.000 empleos indirectos, más el trabajo de 2.200 y tantos proveedores independientes que tenemos, más el derecho que tienen 26 millones de venezolanos a escoger la programación que les gusta, en el horario que les gusta, en el momento que quieren. De manera que si hubiese sido yo el obstáculo, qué fácil era resolver el problema, porque yo siempre puse a disposición de mis accionistas, de mis trabajadores, de nuestros anunciantes, de nuestros proveedores, mi cargo. De manera que si ese era el problema, qué fácil era resolverlo. El problema no es conmigo, el problema es con la libertad de expresión, el problema es con la dignidad de los venezolanos, el problema es con la democracia, el problema es que este es un gobierno que le tiene urticaria a la opinión, que no le gustan los periodistas independientes, que no le gusta la gente que hace preguntas, que quiere saber a dónde va a parar el presupuesto nacional, o que quiere saber qué es lo que está pasando en Petróleos de Venezuela, o que quiere saber por qué Venezuela se gasta miles de millones de dólares en armamento que no se sabe para qué se va a utilizar, o por qué si compraron millones de dólares en equipamiento para el nuevo canal, tienen que confiscar nuestros equipos o tienen que cogerse nuestros equipos. Ese es el problema, que al gobierno no le gusta explicar sus acciones, no le gusta rendir cuenta. De FM Center, Carlos Eduardo Martínez. Buenas noches. Bueno, 3 cosas muy precisas. En primer lugar, me gustaría saber cuál es, de alguna forma, la expectativa en torno a lo que será la programación de TVS. Es decir, si usted considera que esta programación estará a la altura de lo que ha sido la programación de Radio Caracas Televisión durante 53 años. En segundo lugar, lo que es, si usted cree o espera que el gobierno nacional pueda ir también en contra de Radio Caracas Televisión, es una de Radio Caracas Radio, perdón.
es una de las empresas del Grupo 1BC. ¿Y cómo quedarían los anunciantes que de alguna forma se han comprado el paquete para todo el año? Porque si bien ha dicho que ustedes van a correr con la responsabilidad de los trabajadores, me gustaría saber si también los anunciantes van a estar dentro de estas responsabilidades que ustedes van a asumir. A mí me llama la atención en muchas de las preguntas el que nosotros aceptemos de una manera tan natural, no lo digo como crítica, sino como un comentario, que nosotros los venezolanos, y me incluyo yo, aceptemos de una manera tan natural que el gobierno puede hacer lo que le da la gana y puede violentar los derechos de cualquier persona o de cualquier empresa, que el gobierno no tiene que rendir cuenta, que el gobierno no tiene que dar explicaciones, que el gobierno no tiene que ser el que da el ejemplo en lo que se refiere al cumplimiento de la ley. Y eso tiene mucho que ver con ese ambiente de inseguridad general que se respira en el país. Cuando una persona, un hombre, una mujer, un niño sale a la calle en la mañana, sale con miedo. Vive el día con miedo y regresa en la noche a su casa con miedo. Y ese miedo es el que nos ha ido haciendo aceptar poco a poco esta situación de inseguridad. Si hay miedo por la vida, pues ¿quién se está preocupando del trabajo, de la propiedad, del afecto, del amor, de la comida, de los niños en la calle? La gente está todo el tiempo angustiada, preocupada, sacudida por el temor a la vida. Y yo creo que esa es una de las razones que explica por qué en Venezuela la criminalidad y el narcotráfico han prosperado de la manera que han prosperado, porque da la impresión de que el gobierno quiere mantener ese clima, ese ambiente de zozobra y de inseguridad para poder gobernar con más impunidad. He visto que varios me hacen preguntas que no puedo contestar. O sea, nosotros somos dueños legítimos de estos bienes. Los hemos trabajado, los hemos puesto a producir, les hemos dado una utilidad y un provecho para nosotros, para nuestros trabajadores, para nuestro público, siempre con respeto. Y ahora nos preguntamos si vamos a poder seguir disfrutando de ellos. Mire, la verdad es que hoy en día no sé qué contestarle. A mí personalmente, de una manera inconstitucional e ilegal, me expropiaron una casa, la destruyeron, luego un tribunal sentenció a favor mío y no hay quien responda, no hay quien dé la cara, y ahí están los bienes destruidos y no ha habido ninguna compensación. De manera que estamos expuestos a todo eso y es bueno que lo entendamos, y por eso yo insisto en que la razón fundamental de esta medida puede que alguien esté pensando que es por algún negociado sucio de alguien que quería cogerse una porción de mercado más grande de la que tiene, o que por vender una línea editorial esté consiguiendo dólares en Cadivi o contratos del gobierno. Pero hay una razón mucho más de fondo que esa, mucho más de fondo, que tiene que ver con el miedo que el gobierno nacional le tiene al pueblo, con el miedo que le tiene a la opinión pública, con el miedo que le tiene al debate público, con el miedo que le tiene a la rendición de cuentas. Listo, terminamos entonces este encuentro con la prensa con Yanixa León del Observador. Pregunta de cierre, pero solo por hoy, la pregunta de cierre. Quería preguntarle primero si estarían dispuestos, siempre RCTV ha estado del lado del pueblo de Venezuela, y esta mañana muchas de estas personas vinieron acá a ofrecer propuestas de cómo seguir en la calle, y una de ellas era incluso llevar las novelas a la calle, llevar La Rochela a la calle, El Observador, y si eso pudiera estar abierta la posibilidad de nosotros recibir acá en Radio Caracas Televisión esas propuestas y hacer tal vez algún plan para permanecer allí. La segunda, un mensaje para esos trabajadores que hoy estamos todos acá unidos, algunos en sus casas, cuando estemos solos con nuestras almohadas en nuestras casas, qué debemos pensar, qué debemos hacer y cómo debemos fortalecernos. Y tercero, se le pidió a Conatel que presentara la plantilla de programación de TVES y hasta ahora no se ha hecho, y cómo va a ser un poco entonces, esa programación no la conocemos a pesar de que se pide en la Ley de Responsabilidad Social.
Sabemos que la ley de responsabilidad social, como dijo el ministro, no es acatada por los canales públicos, de manera que lamento decirte que esa parte de la pregunta es irrelevante. Hacen lo que les da la gana, cuando les da la gana. Voy a dejar el tema de los trabajadores para el final, porque es el más importante. Con respecto a las ideas, bienvenidas. Yo hasta las 12 de la noche, desde el 28 de diciembre, he estado concentrado en esta lucha en la que lamentablemente hemos perdido, pero yo creo que saldremos ganando, porque como dijimos antes, el gobierno vence pero no convence, y esto le ha costado un precio muy alto en lo que refiere a descubrir su verdadera intención abusadora, autocrática, totalitaria. Pero a partir de las 12 de la noche tengo que ponerme en sintonía con todos ustedes para que juntos busquemos las soluciones, los caminos de superación de esta crisis que nos permita mantener la empresa y regresar al hogar de todos los venezolanos que durante tanto tiempo nos han querido y nos han acompañado. Bienvenidas todas las ideas. Una de las cosas que más he disfrutado yo en mis 38 años aquí ha sido el continuo aprender. Todos los días en esta casa uno aprende algo. En cualquier conversación, con cualquier trabajador, con cualquier gerente, con cualquier artista, uno aprende algo. Y siempre, si hay algo que ha caracterizado a esta empresa, ha sido la imaginación, la creatividad y el entusiasmo. En este momento a lo mejor no nos sentimos en ese estado de ánimo, pero yo estoy seguro de que después de que pasemos esta amarga noche y regresemos mañana, todos vamos a venir con las pilas cargadas, con nuevas ideas, con nuevos proyectos, a buscarle una solución a este problema, y la vamos a encontrar. Con respecto a los trabajadores, yo no tengo sino palabras de agradecimiento y de gratitud. Yo he hecho mi carrera aquí, he compartido con muchísimos de ustedes, he aprendido a respetarlos, a reconocerlos, a quererlos. Hemos hecho tantos proyectos juntos, hemos desarrollado tantas iniciativas juntos, que para mí es parte de mi ser Radio Caracas. Yo, como les digo, aspiro a que encontremos una solución viable para la mayor cantidad posible de gente. Y les prometo y me comprometo personal, profesional y empresarialmente a que hasta el último derecho que les corresponde a los trabajadores será respetado. Si nosotros por cualquier razón no podemos continuar en nuestra actividad como fruto de esta persecución, de este ensañamiento, lo que sí pueden tener seguro, y ese es mi compromiso, es que hasta el último centavo que nosotros les debemos a los trabajadores les será cancelado de acuerdo a lo que establece la ley. Y si podemos algo más, algo más. Gracias al doctor Marcel Grenier, presidente ejecutivo del Centro Corporativo 1BC y director general de Radio Caracas Televisión, por haber aceptado esta invitación y este encuentro con la prensa. Amigos periodistas internacionales y nacionales, aquí seguimos, aquí estamos y seguimos con nuestra programación Un Amigo es para Siempre.